¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase con ustedes, esperando de todo corazón que se encuentren muy bien en casa, junto con sus familiares y que estén gozando de muy buena salud. Esta semana nos toca ver lo que es el área de geometría en lo que son planos y mapas a escala. Planos y mapas. A veces confundimos mapas con planos, pero ellos tienen diferentes funciones. El mapa muestra lugares más amplios como países o continentes. En cambio, los planos son para orientarnos en espacios o lugares más específicos como calles o la distribución de ambientes para una casa. ¿Vieron? Planos y mapas a escala. Un plano es la representación gráfica a escala de alguna construcción de una casa, edificio, calle, etc., pues permite distribuir el espacio de forma óptima y funcional. La escala es la relación que existe entre la distancia medida sobre el plano o mapa y su correspondiente medida real. Las escalas más usadas son las numéricas y la gráfica. En la escala tenemos la distancia o tamaño sobre el plano o mapa sobre la distancia o tamaño en la realidad. Fíjense, tenemos escala numérica, que es el numerador sobre el denominador. El numerador, centímetro del plano, y el denominador, cantidad de centímetros que posee la realidad. Para un método práctico decimos que la distancia del terreno de inclinación es lo que va a ser E por D, escala por la distancia en el mapa, pues, ¿no es cierto? Y la escala va a ser distancia real sobre la distancia del mapa. Y la distancia del mapa, ¿sí? Va a ser la distancia expresada en centímetros sobre el denominador de la escala. Miren, la maqueta de Caral la construyeron con una escala de 1 sobre 5000. Y dice, si la diseñaron en un programa especial para dibujar planos, si el radio de la plaza circular mide 4 centímetros, ¿cuál es la medida real de dicho radio en metros? Con una escala de 1 a 5000, calcula la medida real del radio de la plaza circular si en la maqueta mide 4 centímetros. Fíjense, un centímetro equivale a 5000 centímetros. Esa es la escala que nos dan. Entonces yo digo, 4 centímetros es a 1, como X es a 5000, ¿verdad? Entonces yo trabajo, o puedo decirlo así también, si gustan, ¿no? Pueden decirlo. 1 es a 5000, ¿sí? Como 4 centímetros es a X, que es lo que quiero allá. También lo trabajo en aspa. Luego, la medida real la medida real del radio de la plaza circular es cuánto, aplicando aspa, serían 20.000 centímetros. Que en metros, fíjense que un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Que en metros lo divido entre 100, me va a dar 200 metros. Recuerden las equivalencias, aquí lo que les decía, un metro equivale a 100 centímetros, un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Y para convertir de centímetros a metros se divide entre 100. Recuérdenlo eso, de centímetros a metros lo dividimos entre 100. Y para convertir de centímetros a kilómetros se divide entre 100.000. En la escala gráfica. La escala gráfica es una línea dividida en segmentos, cada uno de los cuales se corresponde con un centímetro del mapa. Sobre esta línea se indica la distancia real a la que se equivale la totalidad de la línea o cada una de sus partes. Fíjense, aquí tengo un centímetro, tiene ¿qué cosa? 15 kilómetros. Otros 15 kilómetros más, que serían 30, también tiene un centímetro, un centímetro, un centímetro. Y por ejemplo, en la escala de la figura, un centímetro del mapa equivale a 15 kilómetros reales. Así, 5 centímetros en la escala equivalen a 75 kilómetros reales. Fíjense, en otros casos pueden pedir la escala gráfica a numérica.
Se observa que la escala gráfica no tiene talón, o sea, no nos dan de cuánto en cuánto va, ¿verdad? Por ello no impide su conversión a expresión numérica. También se observa que el ancho de la columna del cuerpo es de 1 centímetro, ya lo hemos dicho, de 1. Luego, la escala gráfica indica que 4 centímetros equivalen a 80 kilómetros. Fíjense, 1, 2, 3, 4 centímetros, 80 kilómetros. Si se preguntan cuál es la escala numérica, lo que se requiere saber, ¿sí?, es que a cuánto equivale un centímetro. Entonces, yo digo, si 4 centímetros es igual a 80 kilómetros, entonces un centímetro va a ser 20 kilómetros, ¿verdad? Simplificamos, hagamos cuarta. Pero se debe tener siempre presente que la escala siempre se expresa en centímetros, no en kilómetros. Por lo tanto, si la escala numérica será, ¿qué cosa? 1 sobre, recuerden que un kilómetro equivale a 100.000, ¿verdad? 100.000. Entonces, ¿qué me queda? 2 millones, ¿verdad? 1 a 2 millones. Aquí viene un ejemplo práctico. Dice, en el Perú las dimensiones del territorio se dividen en 1.000.000. Es decir, que cada centímetro del plano le corresponde 1.000.000 de centímetros de la realidad. Por ello, cuando equivale la distancia real correspondiente a 5 centímetros del mapa del Perú, estamos diciendo que 5 por 1.000.000 equivale a 5 millones de centímetros en la vida real. Ahora, para convertir 5 millones de centímetros a kilómetros se debe dividir entre 100.000. Y me quedaría, por lo tanto, en la realidad serían 50 kilómetros. Hay una escala normalizada. Aunque en teoría sea posible aplicar cualquier valor de la escala, en la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados con el objeto de facilitar la lectura de las dimensiones mediante el uso de reglas, y estos valores son, miren, lo que pasa es que ya viene dada la escala, hay unas reglas que están escaladas, que vienen con escala, y por lo general suelen tener estas escalas. 2 a 1, ¿sí? 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1, 50 a 1, cuando es de ampliación. Cuando es de reducción, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20 y 1 a 50. Vamos viendo un ejemplo, dice, en un mapa de América del Sur construido a una escala de 1 a 84 millones, la mayor distancia de este a oeste corresponde a 2 puntos situados a 60 milímetros. ¿Cuántos kilómetros representa esa distancia? Fíjense, se tiene la escala de 1 a 84 millones. También la distancia en el mapa de este a oeste es de 60 milímetros. Entonces piden la distancia real de este a oeste. Según la escala, 1 milímetro equivale a ¿cuánto? A 84 millones de milímetros, ¿sí? En la realidad, 60 milímetros equivalen a X. Hacemos nuestra regla de 3 prácticamente. Despejando me va a quedar ¿qué cosa? Que X es igual a 5.000 millones de 5.000 millones de 5.040 millones milímetros. Acuérdense que para transformar de milímetros lo dividimos entre ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 1.000.000, ¿sí? Entre 1.000.000. Porque no nos piden a centímetros. No decimos 1 kilómetro equivale a 100.000, ¿no es cierto? Sino a milímetros. Y representaría 5.040 kilómetros. Si dos lugares distan entre sí 6 kilómetros, pero en un mapa distan 3 centímetros, determina la escala de dicho mapa. En este problema piden determinar la escala numérica, la cual se obtiene simplificando la distancia del mapa y la del terreno. La equivalencia va a ser 3 centímetros son 6 kilómetros, ¿verdad? 3 centímetros equivalen a, acuérdense que un kilómetro tiene 100.000, ¿no es cierto? Entonces sería 600.000 centímetros. Finalmente, simplificando, ¿qué me queda? Un centímetro
tiene 200.000. Por lo tanto, la escala será ¿qué cosa? 1 a 200.000. Otro ejemplo. En un mapa a escala de 1 a 200.000, la distancia entre dos lugares es de 4 centímetros. ¿Cuál será la distancia real? La escala que indica el mapa es de 1 centímetro, equivale a 200.000 centímetros en el terreno. De aquí que 1 centímetro es igual a 200.000, 4 centímetros, 800.000, y por lo tanto la distancia real entre las ciudades es de 800.000 centímetros, que equivalen a ¿cuánto? A 8 kilómetros. ¿Listo? Entonces la distancia real va a ser de 8 kilómetros. Aquí también otro ejemplo parecido. Si dos lugares distan 15 kilómetros, calcula su distancia representada en un mapa a escala de 1 a 300.000. La escala indicada de 1 centímetro en el mapa equivale a 300.000 centímetros. O sea, 3 kilómetros, ¿no es cierto? Estamos hablando en el terreno de aquí. De ahí que 1 centímetro son 3 kilómetros. X centímetros serán 15 kilómetros. Serían 15 por 1 entre 3, que sería 5. La distancia es de 5 centímetros. El plano del departamento de Rebeca está hecho a escala de 1 a 150. ¿Cuáles son las medidas reales del departamento? Me dice. La escala de plano es de 1 a 150. Esto significa que en 1 centímetro de plano representa 150 centímetros de la realidad. Para calcular las medidas reales del departamento, sigo los siguientes pasos. Hay que medir en centímetros largo y ancho de dormitorio. Ya sabemos que el largo del dormitorio es 5,6 centímetros y el ancho 3,4 centímetros. 31,4 centímetros. No, son 3,4, no son 31, fíjense, ¿ya? Calcula las medidas reales y se sabe que la escala es de 1 a 150. El largo sería 5,6 por los 150, que sería 840 centímetros, que serían 8,4 metros. Y el ancho real, ese sería el largo, el ancho real sería 3,4 por 150, que sería 510, y sería 5,1 metros. Las medidas reales serían 8,4 metros por 5,1 metros. Ahora sí, chicos, ustedes pueden resolver las páginas de su libro de actividades de la 171 hasta la 173. Nos vemos, muchas gracias por su atención y no se olviden, no salgan de casa y tampoco hay que recibir visitas. Nos vemos la siguiente semana.